Entonces, y aquí hace una referencia a una masa sólida de referencia a la que medida la mama de diámetro de cada una de las piezas, donde pone hablando el mamario torácica izquierda, caudal izquierda, de consistencia necesariamente se nos dice que tenemos nosotros siempre que palpar mientras estamos examinando un tipo de tumor. Si no es denso, no es denso, si es blando, si es compacto también, porque recuerden, dentro de las neoplasias de glándula mamaria, ¿se acuerdan que en el primer capítulo hablamos de metaplasia, ¿no? El metaplasia de tejido conjuntivo. Y uno de los casos en los cuales se presentaba la metaplasia de tejido conjuntivo era el tumor mamario mixto. ¿No es así? El tejido conjuntivo cambiaba a hueso o cartílago. Entonces, si nosotros vamos a palpar estos tejidos, necesariamente son densos, ¿no? Cartílago y hueso, el hueso es más compacto todavía aún, y por eso difiere totalmente en la consistencia de una glándula mamaria, ¿no? Aún siendo activo. Bueno, ¿y cómo definimos a la neoplasia? La neoplasia podemos definirlo literalmente. Neo significa nuevo y plasia significa tejido. O sea, es un nuevo tejido, un crecimiento nuevo, pero el detalle es que es progresivo e incontrolable. Entonces, una neoplasia es un tejido, un crecimiento nuevo, ¿no? Con un crecimiento progresivo e incontrolable, ¿no? Por eso es una neoplasia. Por eso nunca debemos confundir una neoplasia con una hiperplasia. Nosotros también confundimos la hiperplasia en el capítulo 1 cuando hablamos de qué cosa, cuando hablamos de adaptación. Entonces, bajo ciertas circunstancias hay hiperplasia, especialmente en el criterio como son las glándulas. Pero ese incremento en el número de esa hiperplasia es un crecimiento controlado. ¿Ya? Acá no hay control de nada. Por eso no debemos nunca de confundir una hiperplasia con una absolutamente. Entonces, neoplasia, nuevo crecimiento en griego, es el proceso de la proliferación anormal, porque es una multiplicación abundante de células en un tejido, un órgano que desemboca en la formación de un tumor, ¿no? De un tumor. Eso es lo común que utilizamos, ¿no? El término de tumor, ¿no? Entonces hablamos que esta neoplasia forma una masa diferenciada que siempre denominamos tumor. Y nos dicen también acá cuál es esa neoplasia que no forma tumores, cuál es la excepción a la regla. Y nos dicen que la leucemia es una forma, ¿no?, de cáncer o de neoplasia que no forma tumores. Las células neoplásicas se encuentran circulando por la célula. Bueno, y la gran clasificación, ¿no? Nos dice, una neoplasia puede ser potencialmente o claramente benigna. Y luego también podemos hablar de las malignas, que también la llamamos cáncer. Entonces, una neoplasia maligna también le puede llamar como cáncer. Los tumores se albergan más de un tipo de células, pero su origen y continuo crecimiento depende de una sola población de células neoplásicas. Por eso es que se utiliza el término de clónico. ¿Por qué? Porque desciende de una célula progenitora que se ha transformado y se ha vuelto una célula neoplásica. Se ha transformado en una sola célula neoplásica y esta dará, ¿no?, proliferará y tendrá más células hijas con ese mismo defecto que tiene, pero con células neoplásicas. Estas células neoplásicas suelen caracterizarse por portar justamente anormalidades genéticas, por eso se han transformado en tal. Y acá nos presento una figura donde habla de displasia a neoplasia. Comentando una cosa, que la displasia, ¿no?, la displasia es el crecimiento desordenado donde las células pierden su morfología, algunas, no todas, pero acá lo importante que hay que rescatar de la displasia es que este es un proceso reversible. Pero la neoplasia o el cáncer ya es irreversible. La neoplasia en sí es irreversible, sea benigno, sea maligno. Una vez que se convierte en neoplasia, ya no hay quien lo vuelva a modificar.
Por eso estas lesiones, cuando se trata de displasia, se habla de lesiones precancerosas. Pero justamente esta displasia llamada precáncer, dice que es el mejor momento para poderlo detectar. ¿Por qué? Porque si tú pones a lo que está produciendo esto, ¿no?, lo eliminas o lo bloqueas, entonces las células vuelven a su estado normal antes de convertirse en una neoplasia. Bueno, y acá nos ponen esto, ya la displasia reversible, y además también nos aclara que no toda displasia nos va a llevar a la neoplasia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que aclarar? Pregunten nomás. Y acá nos ponen este dibujo donde nos dicen esto es normal, luego entra al proceso de la displasia, y aquí vamos a ver algunas células que pierden esta conformación y entran en mitosis, cambio morfológico. Pero así es una displasia, con cambios morfológicos de ciertas células, no de todas, sino de ciertas células. Pero esta displasia puede llevar, si sigue o continúa el agente que está provocando este cambio, puede llegar a producir las neoplasias. Pero miren, en este cuadro que estamos hablando de una progresión, esta displasia se puede convertir en una neoplasia, en este caso en un cáncer. Entonces hablamos que este cáncer todavía no ha comenzado a invadir, se encuentra todavía ubicado ¿dónde? En la mucosa, esa es la musculatura de la mucosa. Por eso hablan de una neoplasia o un cáncer in situ. Quiere decir que todavía permanece en el sitio o la ubicación donde se ha originado o está proliferando. Todavía no hay cosa, no hay invasión. Entonces, la última, ustedes pueden ver que ya el cambio está sucediendo en todas las células y que estas ya comienzan a invadir otros planos más profundos, ¿no? Sobrepasaron la musculatura de la mucosa y ya están creciendo en la submucosa. Y todavía esto puede seguir, todavía inclusive puede llegar a invadir planos más profundos. Pero también nos dicen que en estos estudios también han llegado a determinar que los procesos crónicos, como las inflamaciones crónicas, también pueden producir una displasia y luego pueden llegar a progresar hacia qué cosa, hacia una neoplasia maligna, o sea, hacia un carcinoma. Por ejemplo, nos dicen, ¿no?, la gastritis crónica puede predisponer a un carcinoma de estómago. La colitis crónica a un carcinoma de colon. La cirrosis hepática también puede llegar a predisponer a un carcinoma hepatocelular. Y nos ponen este cuadro. Este cuadro nos habla de la inflamación crónica, la relación entre la inflamación crónica y el cáncer. Ustedes pueden ver que hay muchos casos, y necesariamente estos casos, porque son del libro de patología estructural y funcional de Robin Cotran, es normal. Pero hay ciertos casos que también se pueden presentar en veterinaria. Y vamos a decir cuáles. Tenemos la colicitis crónica, que es una inflamación crónica, y está relacionada